Noticias de última hora, preste mucha atención. Walter Solís, exministro del Correísmo, fue detenido en México, según medios de ese país. Su detención se da por el caso Reconstrucción de Manabí y habría sido la Interpol quien la realizó. Walter Solís, exministro de Transporte y Obras Públicas en el gobierno de Rafael Correa, habría sido detenido por la Interpol en México, país en donde permanecía bajo el estatus de refugiado. Su detención se da en el marco del proceso penal en su contra por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, en el que también se encuentra procesado el exvicepresidente Jorge Glass, quien a la fecha está recluido en la cárcel La Roca de Guayaquil. Medios mexicanos difundieron la noticia a la que reaccionó el expresidente Correa, quien dijo que el proceso legal es una ridiculez. Sonia Vera, abogada de Solís, recordó que el estatus de refugiado que mantiene en el país podría impedir que sea extraditado al Ecuador. Estamos bloqueando, él tiene refugio y lo ampara el principio de no devolución, quieren extraditarlo, pero es ilegal y arbitrario, indicó a El Universo. El pasado 11 de noviembre, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, solicitó a las autoridades de México que permitan la extradición del exfuncionario público, quien actualmente tiene 2 sentencias en firme por actos de corrupción. En su pedido, Swing mencionó que el juez temporal Julio Inga, magistrado nacional que mantiene a su cargo el proceso penal por peculado contra Solís, el 12 de abril pasado ordenó que Solís sea detenido por considerar que podría ser responsable de haber abusado de bienes públicos. Luego de conocer que este ciudadano es susceptible de ser localizado en México, el magistrado solicitó que se realice el trámite para que el procesado sea traído al Ecuador. 7 meses después de emitida la orden de prisión preventiva contra Solís, la respuesta desde la presidencia de la CNJ fue que, el 11 de noviembre último, se ha solicitado a las autoridades de México que entreguen al ciudadano Walter Solís para que cuando se encuentre en el país pueda estar presente en el juicio y defenderse de las acusaciones en su contra. El pedido se hizo pese a que el exministro del Correísmo, desde 2021, mantiene la condición de refugiado en México. El estatus fue otorgado por la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, luego que el 6 de marzo del 2020 se admitiera a trámite la solicitud. Solís mantiene 2 sentencias en firme de 8 años cada una por los delitos de cohecho pasivo agravado, en el caso Sobornos 2012 a 2016, y por peculado, dentro del denominado caso Senagua. La fiscal general, Diana Salazar, ha explicado que los hechos imputados en este caso al excompañero de fórmula presidencial de Correa y a los otros exfuncionarios de ese periodo de gobierno radican en el abuso del dinero público que los ecuatorianos entregaron para enfrentar la emergencia en todas las zonas gravemente afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. Para la Fiscalía, Glass y el resto de procesados decidieron priorizar proyectos que no obedecían al contexto de emergencia, reconstrucción y reactivación productiva, provocando que los dineros recaudados por la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana sean usados y destinados a obras que no estaban dirigidas a satisfacer las necesidades emergentes de la población de Manabí y Esmeraldas. Se presume que el dinero desviado alcanzaría la suma de 367 millones. En más noticias, Daniel Noboa aseguró, en diciembre se acabarán los apagones y volveremos a tener una vida normal. El presidente mencionó que su gobierno ha invertido más de $700 millones para reactivar el parque termoeléctrico. El presidente Daniel Noboa afirmó que para el mes de diciembre de este año se terminarán los cortes de energía. Lo dijo la mañana de este miércoles, 20 de noviembre, durante el evento por los 117 años de provincialización de Esmeraldas. A nosotros nos ha tocado enfrentar algo muy duro, producto del olvido de los gobiernos anteriores, producto de la corrupción de gobiernos anteriores. Pero nosotros estamos aquí para resolver los problemas. Y como ya lo prometí, nosotros, en diciembre ya se acabarán los apagones y volveremos a tener una vida normal, sentenció. Indicó que el gobierno ha invertido más de 700 millones en reactivar el parque termoeléctrico y en reparar lo que no se ha atendido desde el año 2020. El anuncio del mandatario sobre el fin de los apagones se da en momentos en que el país afronta 8 horas diarias de racionamientos de energía debido al déficit de energía y a la falta de lluvias. Además, se espera que se concrete la instalación y puesta en marcha de la contratación de nueva generación. En su discurso en la sesión solemne también afirmó que su administración está resolviendo el tema de inseguridad. Estamos por muy buen camino. Ya hay paz en muchos sectores del Ecuador, ya hay turismo, ya hay reactivación económica. Ya la gente puede salir a las calles, dijo el presidente de la República. Por otro lado, prometió que el gobierno construirá un parque deportivo y de recreación para la provincia. Resaltó que Esmeraldas lo tiene todo, pero lo que ha faltado es un gobierno que se comprometa a sacar adelante a la provincia. Noboa enumeró acciones que su administración ha implementado para Esmeraldas. Inversión de cerca de 8 millones para educación, beneficiando a más de 161.000 estudiantes con alimentación, textos y uniformes. Y se ha mejorado la infraestructura de 14 centros educativos. Remodelación del Hospital General Esmeraldas Sur y en el Hospital Padre Alberto Buffoni. Anunció que con cooperación internacional se construirá el Hospital de Quinindé. Inversión de 23 millones para mantenimiento vial. Aprobación de un predio de 10.800 metros cuadrados para construcción de viviendas para familias afectadas por sismo de marzo de 2022 y por las inundaciones de 2023. Protección social a 105.000 personas vulnerables, para lo que se invirtieron 83 millones en servicios, bonos y pensiones. Arremetió contra autoridades pasadas.
Dijo que al asumir el gobierno se encontraron varias obras inconclusas, proyectos en los cuales se habían robado todo. No había ni siquiera una primera piedra y ya se habían pateado el anticipo, recriminó. Ese poco de años viejos que dejaron en la lona al Ecuador encima van a darnos una lección de democracia. Nos quieren dar disque una lección de manejo económico. Nos dejaron en la lona. Nosotros estamos levantando este país y estamos levantando esta provincia. No se dejen engañar, expresó el mandatario al auditorio. Y también brindamos protección social a 105.000 personas vulnerables y de escasos recursos, para lo cual invertimos 83 millones de dólares en servicios, bonos y pensiones. A través del Banco de Desarrollo del Ecuador trabajamos con los gobiernos locales. Este año desembolsamos 15.4 millones de dólares para financiar proyectos esenciales. Esto incluye agua potable. El incremento del IVA, la reducción de subsidios a las gasolinas y la adquisición de nueva deuda han marcado la gestión de Daniel Noboa en lo económico. Especialistas evalúan lo realizado y pendiente a días de que el mandatario cumpla un año en el poder. 7 sobre 10. Ha hecho, yo diría, parte del deber, pero creo que le falta mucho todavía por hacer. Es la evaluación que hacen de manera general Vicente Albornoz y Mauricio Pozo sobre la gestión del gobierno de Daniel Noboa en el ámbito económico. Hay que ir por partes. De entrada, aprovechando un boyante capital político, el gobierno tomó 2 medidas que, aunque poco populares, eran necesarias, coinciden para estabilizar la economía. Se refieren al incremento del impuesto al valor agregado del 12 al 15% y la reducción del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís. Solo la primera medida le permitió contar entre enero y octubre de 2024 con 771 millones de dólares más que en el mismo periodo de 2023. No puede funcionar un gobierno que tiene 100 millones de dólares para un gasto mensual de 6.000 millones. Logró recuperar las cuentas fiscales. Se ha trabajado en aumentar los ingresos y disminuir los gastos. El efecto de esto, sin embargo, la falta de obra pública. Es una de las áreas más fáciles de ajustar en el gasto público. Simplemente se deja de contratar obras. No hay que despedir ningún empleado. Pero sigue siendo una situación muy delicada. El tema fiscal continúa con un déficit importante. Este año probablemente sea superior a los 4.000 millones de dólares. A propósito de los ajustes, Ecuador entró con facilidad en el programa de crédito número 23 con el Fondo Monetario Internacional, consiguiendo un préstamo de 4.000 millones de dólares. 1.000 de ellos ya fueron desembolsados. No obstante, al cierre de 2024 adelantan, la economía no crecerá. El impacto de los apagones en el sector productivo será por más relevante. Probablemente esto en el año pase sobre los 2.500 millones de dólares. Esto es más de 2 puntos del PIB. Es otro año más en que la economía no avanza, que no crece, que no despegamos, que no logramos salir de este estancamiento en el que llevamos ya 10 años. De ahí, entre los pendientes, la falta de estrategias para volver a Ecuador un país competitivo a nivel regional. Para atraer la inversión extranjera directa, hasta mitad de año se consiguió un 12% menos que el mismo periodo de 2023. No hemos visto nada en volver mercados más competitivos, en volvernos más competitivos frente al mundo. Obviamente hay otras prioridades. Ahí tenemos problemas que tienen que ver con el propio riesgo país que no ha cedido. Eso es una barrera para la inversión privada también. También en la lista de temas por tratar, el aumento de la producción petrolera, reformas a la seguridad social, sin olvidar el pago de atrasos que se han ido acumulando. Hasta agosto bordeaban los 4.500 millones de dólares, contando los que se han acumulado en el actual gobierno y los que se vienen arrastrando de anteriores. En más noticias. La vicepresidenta suspendida arribó al país este miércoles, 20 de noviembre. Mencionó que su regreso desde Turquía lo hizo con sus propios recursos. Asegurando que se encuentra feliz de volver a su tierra, Ecuador, la vicepresidenta Verónica Abad, quien mantiene sus funciones suspendidas, afirmó que está en el país para dar la cara luego que se le ha prohibido hablar y se la ha tenido prácticamente encerrada en un hotel en Ankara, Turquía. Aseguró que su regreso se dio con sus propios recursos y que constituye un acto de rebeldía en medio de todo lo que está aconteciendo en el país. Rechazó que se le haya negado las medidas cautelares ante la suspensión que recibió a través de un sumario administrativo y dijo que está en espera de la resolución de la acción de protección para evitar el avance de la suspensión de sus funciones.
Abad llamó una ruptura constitucional a su suspensión y que esto ha hecho que tenga que estar en el país de manera urgente e hizo un llamado a la unidad de los ecuatorianos ante el atropello que está aconteciendo. Abad manifestó que está en el país para darle la cara a Noboa y que la persecución, de la que asegura ser víctima, debe parar ya y rechazó los procesos judiciales en contra de su hijo, Sebastián, quien es procesado en el caso Nene. La vicepresidenta suspendida manifestó que no se le permitió su regreso antes y que las vacaciones que solicitó meses atrás le fueron negadas. A su llegada, la esperó un grupo reducido de personas. Dijo no saber cuál es la situación laboral, pero que de eso hablará con sus abogados. Abad aseguró que intentará mantener una reunión con el presidente Daniel Noboa. Llego al país no con el permiso de un presidente o un estado que me abandonó el momento en el que fue la suspensión. Mencionó Abad que en ese momento se le habían presentado los 2 nuevos escoltas, que no los conocía. La vicepresidenta dejó la terminal aérea a bordo de un vehículo todoterreno color negro. En más noticias. En el caso Encuentro. Danilo Carrera es condenado a 10 años de cárcel al ser uno de los líderes de una red de corrupción. Además de Danilo Carrera, condenado como líder, recibió una sentencia agravada de 9 años y 4 meses Antonio Icaza, exgerente de la CNEL. Por unanimidad, los jueces anticorrupción Víctor Barahona, ponente, Kevin Cabezas y Consuelo Tapia decidieron sentenciar como autores directos del delito de delincuencia organizada a Danilo Carrera y a Antonio Clemente Icaza, exgerente general de la Corporación Nacional de Electricidad. La sentencia oral dentro del denominado caso Encuentro fue dada a conocer de forma oral la tarde de este miércoles, 20 de noviembre. La resolución del Tribunal de Juzgamiento refiere que Carrera debe recibir una sentencia de 10 años de cárcel al ser ubicado como líder de la organización delictiva investigada, mientras que el exgerente de la CNEL deberá cumplir una condena de 9 años y 4 meses de prisión por su actuación como colaborador. Para el caso de Antonio Icaza se tomó en cuenta la agravante de haber sido funcionario público, por lo que a la pena máxima de 7 años se le sumó 1/3 del tiempo definido inicialmente. El 26 de septiembre pasado, el Tribunal de Juicio del caso Encuentro se retiró a deliberar sobre las pruebas presentadas en audiencia por la fiscal Luzmila Yuquia. La Procuraduría y las defensas de los 2 procesados que asistieron a la etapa de juzgamiento de una red de corrupción estructurada para obtener beneficios económicos a través de la adjudicación de contratos con el Estado. El presidente de la sala aseguró en su resolución oral que se ha podido probar, mediante los medios probatorios expuestos en audiencia, que sí existió una estructura para cometer ilegalidades, la cual operó con personas en el mando de la organización y operadores o colaboradores. Sobre Danilo Carrera. El tribunal sostuvo que de las transcripciones existentes y los seguimientos realizados dentro de la investigación se desprende que el procesado tuvo un rol preponderante en el grupo conformado para obtener de forma irregular beneficios económicos. Pese a lo dicho, el tribunal consideró que en relación a Carrera no era necesario imponer agravantes, pero se aclaró que del tiempo impuesto como pena de cárcel se le debe restar los meses que se ha mantenido bajo la medida cautelar de arresto domiciliario. Carrera y su abogado, Alfonso Zambrano Pasquel, fueron parte de la reinstalación por vía telemática, así como la defensa del procesado Antonio Icaza. Más de 2 horas le tomó al juez ponente de la sala de juicio dar a conocer la resolución a la que llegaron de forma unánime los jueces especializados en delitos de corrupción y crimen organizado. La diligencia se dio sin público en la sala de audiencias, solo con la presencia de los integrantes del tribunal. En más noticias. 3 vocales suplentes del Consejo Nacional Electoral intentaron principalizarse este miércoles sin éxito. Aseguran que ellos deben reemplazar a los actuales funcionarios, pues su periodo culminó el 20 de noviembre. Gritos, empujones y disturbios con la policía marcaron la mañana de este miércoles en el Consejo Nacional Electoral. Vallas y un contingente de al menos 30 uniformados custodiaban desde las 7 de la mañana la entidad para evitar desmanes. Y es que 3 vocales suplentes y sus simpatizantes intentaban ingresar a la entidad con la intención de principalizarse y reemplazar a los actuales consejeros. El periodo de 6 años para el que fueron posesionados concluyó este 20 de noviembre, por ello dicen es su turno de asumir el cargo. Queremos que abran la casa de la democracia y las personas que hoy usurpan el Consejo Nacional Electoral tengan a dar la cara, pues. La ley es taxativa, no admite interpretación alguna. Cuando hay suplentes, los suplentes los reemplazan. Sin embargo, Diana Atamaín, Estela Acero, José Cabrera y Enrique Pita ya anunciaron que se prorrogarían en funciones amparados en un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, que dicen los suplentes no es vinculante. Respecto del pronunciamiento del 2017, como no había suplentes, les tocó obligadamente prorrogarse. El pronunciamiento dice ahora en el 2024, dice claramente que solo se configuraría si no existieran los suplentes. Es decir, la Procuraduría no le permite la prórroga. Nuestro trabajo como Consejo Nacional Electoral es avanzar con el cumplimiento del calendario electoral y donde ya una autoridad competente se ha pronunciado, nosotros no tenemos absolutamente nada que decir.
Minutos más tarde, incluso la consejera Elena Nájera intentó que los suplentes ingresaran sin éxito. Creo en el diálogo, creo que el diálogo no se debe de agotar porque no podemos continuar en esta situación. Por ello anunciaron que irán hasta la Corte Constitucional para que se aclare el pronunciamiento de la Procuraduría. Mientras tanto, en el Consejo de Participación Ciudadana, el concurso para la renovación del CNE. Cerca de 5.000 reservistas del ejército ecuatoriano serán reentrenados por un año para completar la seguridad en zonas conflictivas del país. El presidente Daniel Noboa participó en la ceremonia de inauguración. Aquí en el fuerte militar Epiclachima, ubicado al sur de la capital, el presidente Daniel Noboa lideró la inauguración del reentrenamiento de reservistas del ejército ecuatoriano. En medio de su discurso, aquí habló sobre temas políticos. Dijo, por ejemplo, que lo intentan sabotear nuevamente con juicios políticos. Recordemos el último de ellos, impulsado por la Revolución Ciudadana contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, por el sumario administrativo contra la vicepresidenta. Y también aseguró que quienes hoy lo critican, pues se toparon con un gobierno que intenta luchar contra la corrupción. Escuchemos. Aquí se toparon con un gobierno valiente que dijo no más. Se toparon con un gobierno que le plantó la cara al terrorismo y a los narcopolíticos y no nos amedrentan. Aunque nos amenacen todos los días, aunque nos inventen mentiras, aunque busquen debilitarnos con juicios políticos. Como les comentábamos, estas declaraciones se dieron en medio de la inauguración del reentrenamiento de 4.963 reservistas. Ellos serán entrenados durante un año con temas teóricos y prácticos para luego unirse a quienes están activos actualmente en medio de este conflicto armado interno para el control de cárceles, municiones, armas y explosivos y también en ejes viales. Ellos recibirán un sueldo mensual de $772. Escuchemos. En la cual recordarán los grados, jerarquías, instrucción formal y el uso correcto del uniforme, entre otras, así como también normativas de seguridad, leyes y reglamentos. Una fase práctica en las misiones de apoyo a otras instituciones del Estado. Hoy los delitos han cambiado. Hoy hablamos de ciberdelitos, de filtración de información en redes, de nuevas formas de espionaje, del uso de dispositivos como drones para el tráfico de drogas, armas, explosivos, y todo ello exige una nueva preparación. A cada uno de ellos entonces se les ha entregado un equipo individual y se espera que con ello pueda también intensificarse la lucha contra el crimen organizado.